la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1831. Desde su infancia mostró cualidades para la carrera de las armas, por lo que ingresó al Colegio Militar en 1846. Apenas unos meses después, se encontró combatiendo en las tropas norteamericanas en Molino del Rey, el 8 de septiembre de 1847, y en la defensa del castillo de Chapultepec, donde fue tomado prisionero con una herida en el rostro. El 13 de septiembre fue uno de los niños héroes. Ya liberado, prosiguió su trayectoria militar, en la que se distinguió por su valor, energía e inteligencia militar. En 1852 obtuvo el grado de subteniente de artillería. Apenas un año después alcanzó el de capitán. Avanzó mucho en sus estudios, estrategia, e incluso llegó a impartir en el Colegio Militar de la Cátedra de Táctica de Infantería. Combatió contra los liberales defendiendo a Santa Anna durante la Revolución de Ayutla. En la Guerra de Reforma, Miramón se unió al ejército conservador con el grado de teniente bajo las órdenes del general Luis Osorio, y defendió en forma bravía el gobierno de Félix y los postulados del Plan de Tacubaya, lo cual le hizo ganar un gran prestigio entre las fuerzas conservadoras. Ello hizo que, a la muerte del general Osorio, en diciembre de 1858, el nuevo jefe de los ejércitos fuera Miramón, en alusión al bíblico Judas, que combatía por su religión como un verdadero león. Se ganó el apodo de Joven Macabeo, pronto justificado su sobrenombre, ya que su inteligencia y capacidad guerrera le hacían obtener numerosas victorias sobre las tropas liberales, fundamentalmente en la región fronteriza del país y en batallas como la del Bajío. Precisamente en diciembre de 1858 fue cuando alcanzó el grado de general de división, tras lo cual trajo matrimonio con Concepción Lombardo, al mismo tiempo que defendía a Zuloaga contra los pronunciamientos de los generales José María Echegaray y Manuel Robles Pezuela. En enero del siguiente año logró la restitución de Zuloaga como presidente de la República, y el 2 de febrero de 1859 el Partido Conservador, a instancias del padre Francisco Javier Miranda, lo nombró presidente de la República. Designado a sus 27 años, fue el presidente más joven que ha tenido el país. El periódico La Sociedad reseñó el hecho. Miramón se dirigió hacia el dosel bajo el cual lo esperaba Exmo, señor Zuloaga. Al llegar a aquel lugar, arrodillarse a el joven general ante la imagen del crucificado colocado en el altar, y pronunció clara y distintivamente el juramento, con la mano puesta sobre los evangelios. Juraba el joven caudillo de la religión y de las garantías, desempeña leal y fielmente, y con arreglo del plan proclamado de Tacubaya, el cargo de primer ministro de la República, comprometiéndose a acatar la religión y a procurar la felicidad de los mexicanos. No muy a gusto con su nuevo cargo, Miramón prefirió continuar en la brega militar contra el ejército liberal y el gobierno de Benito Juárez. El 12 de julio de 1859 presentó un manifiesto en La Nación, al que se le conoció como La Hermosa Reacción, en el que se establecía la necesidad de una gran transformación nacional. Ahí se manifestaba por emprender una reforma administrativa por la cual reconstrucción del edificio social. De esa forma, sin tocar la iglesia, la hacienda pública, la justicia y el ingreso nacional de la educación debían ser los pilares básicos de su gobierno. Y señalaba: creo que debo de emprender las reformas administrativas. Así creo interpretar rectamente ese hermoso grito, reacción, que resuena como todos los ángulos de la República, y que hoy no expresa otra idea que la del Renacimiento, reconstrucción del edificio social. Estoy íntimamente persuadido de que ningún gobierno se ha consolidado en el país, porque ninguno ha cuidado de proporcionar al público el gobierno individual. Los males de México no existen en la política, sino en la administración. A pesar de que la iglesia ya no le suministraban recursos, Miramón continuó la guerra, para cuyo sostenimiento expropió propiedades de la liberal
e incluso hizo que el jefe de la policía de México se apoderara de 600,000 pesos, hallando la casa de Caussol inglés. El 28 de septiembre de 1859 suscribió el Tratado Mon-Almonte con España, que daba vigencia a un tratado leonino para México firmado por Santa Anna en 1853 y que Juárez impugnó. Además, el 29 de octubre de ese mismo año obtuvo el financiero suizo Jean-Baptiste Jecker un crédito por $1,5 millones de pesos, de los cuales recibió 618,000 pesos en efectivo, 8,000 en equipo y el resto en bonos de la misma financiera. A cambio de este crédito, el gobierno conservador entregó bonos por 15 millones pagaderos de las aduanas a plazos determinados. Esa deuda sería utilizada posteriormente por Napoleón III para justificar sus intervenciones, ya que dijo defender el interés de sus nacionales. Lo que sucedió fue poco más de un año después de que Juárez declaró nulos todos los actos del gobierno conservador, con ayuda del duque de Morny, medio hermano de Napoleón III. Jacques se nacionalizó ciudadano francés y reorganizó su empresa como un negocio protegido por Francia. Miramón logró sitiar por tierra el puerto de Veracruz, sede del gobierno juarista, e intentó establecer el sitio también por mar. El contraalmirante conservador Tomás Marín compró y equipó en Cuba 2 naves que bautizó como General Miramón y Marqués de La Habana. El 6 de marzo de 1860, Marín llegó a la bahía de Antón Lizardo, pero en la noche los vapores norteamericanos Indianola y Guam y la corbeta de guerra Sataroga de 40 cañones llegaron también a la bahía. Ambas flotillas intercambiaron cañonazos, pero al darse cuenta Marín que se trataba de naves extranjeras, interrumpió el fuego, lo cual fue aprovechado por los estadounidenses para capturar los 2 barcos de los conservadores y llevarlos presos a Nueva Orleans. Se frustró, y así el intento de bloqueo marítimo a los republicanos y el suministro de bombas y comunicaciones para los conservadores. Al desbaratarse sus planes, Miramón trató de llegar a un arreglo pacífico con el gobierno liberal, pero Juárez no aceptó la capitulación. Entonces abrió fuego sobre el puerto el 15 de marzo. Sin poder tomarlo, el sitio duró algunos días más hasta que se agotó el parque del ejército y fue levantado el día 21 de ese mismo mes por la noche. Miramón regresó a la Ciudad de México derrotado por primera vez. Tras nuevos enfrentamientos, finalmente, al mando de 8,000 efectivos y 30 piezas de artillería, el 22 de diciembre de 1860, en San Juan Miguel Calpulalpan, midió fuerza con el ejército liberal del general González Ortega, integrado con 11,000 hombres y 14 piezas de artillería. Las fuerzas conservadoras fueron vencidas y con su derrota incluyó la Guerra de Reforma. Miramón dejó la presidencia de la República y, acompañado por su esposa, partió exiliado hacia Europa en un buque de guerra francés, protegido por el embajador Saligny y disfrazado de marino. Ahí fue recibido en las cortes de Francia y España, e incluso llegó a entrevistarse con Napoleón III y con Isabel II. Durante su estancia en París, el duque de Morny, medio hermano del emperador francés, le propuso la venta a Francia de Sonora y a Baja California, a lo cual contestó Miramón que aun cuando había sido presidente con facultades omnímodas, ya no era nada aquello de esos momentos, a lo que le contestó Morny que se preocuparía en buscar una fórmula que obviara este inconveniente, siempre que Miramón accediera a las miras de Francia. La respuesta fue un indignado rechazo y cualquier negociación. Miramón regresó a México en julio de 1863, donde ofreció sus servicios al emperador Maximiliano, quien sin embargo lo envió a estudiar a Alemania. Retornó al país en 1866, cuando el respaldo del ejército francés era cada vez menor. Sin embargo, Miramón todavía obtuvo algunas victorias en el campo de batalla, al punto de estar
cerca de apresar a Juárez en Zacatecas, pero el detective del imperio ya era inminente. La última gran batalla de Miramón fue en el sitio de Querétaro, al lado del emperador Maximiliano. Tras 2 meses de resistencia, Maximiliano decidió rendirse, por lo que el 15 de mayo entregó la plaza. Entonces el emperador Miramón y Tomás Mejía fueron sometidos a un consejo de guerra que los sentenció a muerte. Al enterarse que se les había negado el perdón, Miramón anotó su pequeño diario: todas las puertas se han cerrado, menos la del cielo, y después que quejó de que ha estado la hora de su ejecución, le habían adelantado de las 11 a las 6 de la mañana. Antes de morir, Miramón escribió: próximo a perder mi vida, y cuando voy a comparecer en la presencia de Dios, protestó contra la acusación del traidor que se me ha lanzado al rostro para cubrir mi ejecución. Muero inocente de este crimen, con la esperanza de que Dios me perdonará y que mis compatriotas apartarán de mis hijos y tan vil mentira haciéndome justicia. Miramón murió fusilado junto a Maximiliano y Mejía en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el 19 de junio de 1867. Años atrás, en Europa, ante la tumba de Mariscal, Ney había dicho: esta muerte es dulce, porque es pronta, gloria en vida, honor en la historia y muerte rápida si el destino es adverso. Es una carrera y yo estoy apetezco.